12, completamente cargado. Frank Cleaver recibió el impacto de su vida cuando entró en un establecimiento comercial en Warrnambool, un pequeño pueblo del estado de Victoria en la costa sur de Australia. No tenía idea de que su suéter de lana y su chaqueta de nylon sintético frotaban entre sí, creando fricción y una carga eléctrica. Frank no sintió nada. Estaba totalmente inadvertido de la corriente eléctrica que se estaba acumulando en su ropa. La gente a su alrededor, sin embargo, escuchaba pequeños estallidos, como si petardos explotaran, pero no podían averiguar dónde provenían los sonidos. Frank también escuchó los sonidos, pero incluso él desconocía que provenían de él. Después de terminar sus asuntos, Frank abandonó el edificio, pero la gente de adentro comenzó a oler humo, como si un incendio eléctrico hubiera comenzado en alguna parte. Luego notaron puntos humeantes y fundidos en la alfombra. De repente, uno de los puntos estalló en llamas. Empleados sorprendidos llamaron el departamento de bomberos. Los bomberos llegaron en minutos y todos ellos fueron evacuados de inmediato y cortaron el suministro a la electricidad. Sospechaban un aumento en la tensión eléctrica. Unos minutos más tarde, cuando Frank subió a su automóvil, notó que el olor a humo también se elevaba desde el piso de su automóvil. Miró hacia abajo y se sorprendió al ver que la alfombra de plástico del piso se había derretido bajo su pie. Saltando del carro, corrió a buscar ayuda de los bomberos, quienes caminaban fuera del edificio. Inmediatamente, alguien hizo una conexión entre los dos. Frank fue la fuente de la combustión instantánea en su automóvil y el edificio. Los bomberos colocaron un medidor de campo de electricidad estática en su ropa para medir la cantidad de electricidad que transportaba. Para su asombro, sin saberlo, él había generado casi 40.000 voltios de electricidad estática. Un oficial de bomberos comentó más tarde a una agencia de noticias que Frank estaba peligrosamente cerca de una combustión espontánea. Algo más potente que 40.000 voltios. Los medios de comunicación de todo el mundo reportaron esta historia el 17 de septiembre del año 2005. Cuando lo escuché por primera vez, me quedé completamente asombrado. ¿Cómo podría un tipo caminar por todo ese tiempo llevando tanto poder y no ser consciente de ello? No pude comprenderlo. Pero luego me di cuenta de que esto nos pasa a muchos de nosotros todo el tiempo, pero de una manera diferente a la que le sucedió a Frank Cleaver. Cristianos como tú y como yo caminamos con la asombrosa presencia y poder transformador operando dentro de nosotros, y a menudo ni siquiera estamos conscientes de ello. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Efesios 1, 18 a 20. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos reside en nosotros. Eso es más asombroso que los 40.000 voltios de Frank. Y eso explica por qué la gente común como tú y yo puede tener una influencia extraordinaria en la vida de los demás, porque Dios obra en nosotros y a través de nosotros. No es de extrañar que Pablo nos dijera que seamos llenos del Espíritu de Dios, Efesios 5:18. Cuanto mayor sea la libertad que Él tenga para trabajar en ti, la mayor libertad tiene para trabajar a través de ti. Juan el Bautista guió el camino cuando dijo: es necesario que Él crezca y yo mengüe. Juan 3:30. ¿Por qué es tan importante hacer esta oración? Porque no eres la fuente del poder, eres el conductor. Piensa en ti mismo como un portador de 40.000 voltios de la esperanza de Dios, 40.000 voltios del amor de Dios, 40.000 voltios de la sabiduría de Dios, 40.000 voltios de la verdad transformadora de Dios y 40.000 voltios del poder transformador de Dios para el mundo que te rodea. Y lo mejor de todo, esta es una fuente de energía renovable. Desde lo más íntimo de tu ser pueden fluir ríos de agua viva. Esta es la idea de Dios, su plan y su promesa, fuente del poder. Después de la resurrección de Jesús, el plan A de Dios para la gente común se hizo claro.
El libro de los Hechos nos dice que los líderes religiosos judíos estaban muy perturbados porque Pedro y Juan estaban predicando con poder acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Muchos creyeron su mensaje y se unieron a su nuevo movimiento. Entonces los líderes judíos arrestaron a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Hechos 4:7. Los líderes conocían muy bien la ley, pero ellos no estaban familiarizados con el poder espiritual que vieron en las palabras y acciones de estos dos hombres comunes. ¿Quién o qué les dio a estos hombres comunes tal poder y autoridad? No les tomó mucho tiempo para averiguar la respuesta a su pregunta. Cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Los líderes judíos estaban asombrados porque Pedro y Juan no habían sido entrenados en las mejores escuelas rabínicas de la época. Nadie importante los conocían, ni eran parte de la élite religiosa. Y aún así, hablaron claramente con poder y autoridad. ¿De dónde vino su poder? De Jesús. La valentía y el poder de Pedro y Juan fueron el resultado de andar con Jesús, y los hombres y mujeres comunes encuentran sobrenatural valentía y poder hoy en día al seguir su ejemplo. Hace años, los restaurantes de comida rápida empezaron a preguntar a sus clientes, ¿quieres aumentar el tamaño de tu pedido? Estaban ofreciendo una manera en que el cliente pudiera obtener mucho más por su dinero y así ellos también ganar un poco más dinero para el restaurante. Bueno, te espera una oferta fantástica. El plan A de Dios nos lleva a preguntar, ¿quieres aumentar el impacto de tu vida? Para los primeros seguidores de Jesús, la respuesta fue, sí. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Quieres ser un contenedor que saca de una fuente de suministro ilimitado? ¿O preferirías depender de formas alternativas inferiores de poder? Es un error fácil de cometer, pero nada puede sustituir el confiar en Dios. Confiamos en el poder del dinero, confiamos en el poder de la educación, confiamos en el poder del esfuerzo organizacional, confiamos en el poder de un liderazgo fuerte, confiamos en el poder de la sabiduría de este mundo y a menudo confiamos en nuestro propio poder para hacer las cosas. Pero Dios nos ha llamado a confiar en su asombroso poder y en nada más. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Primera Tesalonicenses 1:5. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 4:11. No permitas que las opiniones de la gente te dejen impotente. El joven David no experimentó la intervención del poder de Dios hasta que dio un paso adelante para defender la reputación de Dios. Goliat, el desafiante gigante filisteo, había difamado la gloria del nombre y el honor de Dios, lo cual que llenó a David de verdadera indignación justa. Aunque había perfeccionado sus habilidades de puntería mientras cuidaba a las ovejas de su padre, necesitaba más poder del que su propio talento podía proporcionar. Afortunadamente, eligió confiar en alguien más grande que la armadura o armas de Saúl, en contraste con el consejo de la gente a su alrededor. Recordó eventos específicos de su pasado cuando necesitaba que Dios interviniera en su favor o habría muerto. Debido a su experiencia y éxito en confiar en Dios, David sabía que el poder de Dios podría permitirle enfrentar desafíos considerables y formidables del tamaño de 40.000 voltios. A medida que avanzas en los desafíos que acompañan el diseño del plan A de Dios para tu vida, es probable que encuentres personas que usan su apariencia y habilidades como un indicador para determinar lo que creen es posible hacer a través de ti. Ten cuidado de no escuchar con demasiada atención a sus palabras. Eliab, el hermano de David, se burló de la capacidad de su hermano menor para vencer al gigante parado frente a ellos. Goliat también se burló de David mofándose de su juventud y elección de armamento. Pero de lo que Eliab, Goliat y otros no se dan cuenta es de que tu potencial es limitado cuando confías en ti mismo o en otras cosas finitas, pero tu potencial es virtualmente ilimitado cuando confías en Dios para trabajar en y a través de ti.
Después de que el rey Saúl expresó sus dudas sobre un niño frente a un gigante, quien era una máquina de lucha experimentada, el joven David respondió con confianza: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. 1 Samuel 17:37. Él confió en el poder de Dios. Al reconocer la confianza de David en Dios, Saúl dijo: Ve, y el Señor sea contigo. A lo largo de la Biblia y la historia cristiana encontramos innumerables ejemplos del poder de Dios perfeccionado en vasos débiles, colocando el poder, no el barco, en exhibición. El profeta Jeremías pinta un cuadro sombrío de lo que nuestras vidas parecen cuando confiamos en el hombre, más que en el poder de Dios. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Jeremías 17, 5-6. No es una imagen bonita, ¿o sí? Pero espera. Mira la imagen que Dios pinta de nuestras vidas cuando confiamos en Él. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Jeremías 17, 7-8. ¿Qué diferencia hay entre estas dos imágenes? Si te sientes más como un arbusto en el páramo que como un árbol que nunca deja de dar frutos, puede haber una buena razón. Puede que estés dependiendo de la carne y viviendo tu vida de acuerdo con lo que tus ojos pueden ver. Quizás, en aras de vivir seguro, tomas decisiones que fallan en tomar en consideración que Dios, el creador del universo, el que resucitó a Jesús de entre los muertos con el poder que resucita, vive en ti. Al igual que Frank Cleaver, es posible que en tu vida estés caminando con 40.000 voltios de potencia sin explotar y probablemente ni siquiera lo sepas.